clase anterior lo que era la introducción al movimiento rectilíneo uniformemente variado y cómo calculábamos la aceleración de determinados cuerpos. Y les dije que vayan haciendo, intentando hacer el trabajo práctico número 2, donde las 3 primeras preguntas tenían relación con, eran preguntas teóricas, y después tenían que resolver 3 situaciones problemáticas de cálculo de aceleración. ¿Alguna de ustedes lo pudo hacer? ¿Hizo el trabajo práctico? ¿O empezó a hacerlo? ¿A los cálculos de aceleración? Yo empecé a hacerlo. Bien, Ana. ¿Ana? ¿Quién me dijo yo empecé? ¿Ana Paula? Bien. ¿Intentaste resolver el primer ejercicio de cálculo de cálculo de aceleración? No sé si está bien. No Lo importa. hice. Sí. ¿Qué era este? Mirá, ahí les estoy compartiendo el ejercicio número 1. Era este que estaba aquí, Ana Paula, el del esquiador. ¿Es el que vos hiciste? Ya me estoy fijando y creo que sí. Bien. Igual, de todas maneras, lo vamos a hacer juntas, ¿sí? Todas juntas. Y de paso, la que lo resolvió va a tener formas de participar, de alguna manera, diciéndome sus respuestas y corroborando si estaban bien los resultados que obtuvieron. ¿Sí? ¿Podrías leer, Guillermina Ortega, podrías leer el ejercicio, la situación problemática? Un esquiador desciende por una ladera. Ay, se te escucha re bajito. ¿Ahí se me escucha? No se te escucha nada, mi amor. A ver si podés una vez más, si no cambia a otra. Capaz que el micrófono está bajo. Un esquiador desciende por una ladera aumentando el valor de su velocidad de un modo uniforme, de manera tal que en 10 segundos adquiere una velocidad de módulo igual a 60 metros sobre segundo. ¿Cuál es el valor de la aceleración? Ayudita. Antes de descender por una ladera, el esquiador estaba en reposo, sin moverse. Por lo tanto, su velocidad inicial es 0 metros sobre segundo y el tiempo inicial 0 segundos. Bien, gracias, Guillermina. Fíjense, lo primero que hacemos siempre cuando leemos un ejercicio es interpretarlo y obtener los datos, ¿sí? Extraer todos los datos que nos proporciona el mismo. Si nosotros vemos acá habla de un esquiador que está por descender por la ladera de una montaña, ¿sí? De una montaña donde hay una pendiente. Antes de descender, por eso dice ayudita, antes de descender por esa montaña, por esa ladera, la velocidad inicial que tenía era 0. ¿Por qué? Porque estaba sin moverse, ¿sí? Es como cuando hablamos de un auto que está estacionado y en un momento determinado empieza a moverse y adquiere una determinada velocidad. Antes de moverse se encontraba en reposo, o sea, estaba quieto ese auto y su velocidad inicial era 0. Bueno, aquí pasa lo mismo. Aquí podemos decir que el esquiador, antes de descender por la ladera, no se movía, por lo tanto su velocidad inicial es 0. Por eso yo aquí voy a agregar dentro de lo que son los datos que la velocidad inicial es de 0, en este caso 0 metros por segundo al cuadrado. Esa es su velocidad inicial. Bien. Ahora, fíjense que dice que a medida que va descendiendo por la ladera, lógicamente va a ir aumentando, ¿no es cierto?, su velocidad, y se determinó que a los 10 segundos ya su velocidad era de 60 metros por segundo. Por lo tanto, podemos decir que la velocidad final es de 60 metros por segundo. ¿Sí? Esa sería la velocidad que adquiere para un tiempo inicial, que fíjense, el tiempo inicial es el tiempo en el que se midió, antes de que se empiece a medir ese aumento, ese cambio en la velocidad, que va a ser de 0 segundos. ¿Sí? Pero el tiempo final es el tiempo en el que transcurrió o en el que hubo ese incremento, ese cambio en la velocidad, que es de ¿cuánto? ¿Cuánto sería el tiempo final?
10 segundos. 10 segundos, perfecto, serían 10 segundos. Entonces, yo ya tengo determinados mis datos. Yo ya sé que antes de descender por la ladera, el esquiador tenía una velocidad inicial de 0 para un tiempo de 0. Y transcurrido un tiempo final de 10 segundos, aumentó su velocidad a 60 metros por segundo. Ahora, ¿cuál es la incógnita del ejercicio? Nuestra incógnita es determinar la aceleración. Eso es lo que tenemos que calcular. ¿Cuál será ese cambio de velocidad para un tiempo determinado? O sea, su aceleración. Para calcular la aceleración, dentro de lo que es el procedimiento, nosotros sabemos que la aceleración era igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido en el tiempo final menos el tiempo inicial. Lo que teníamos que hacer era reemplazar los datos en esta ecuación, en esta fórmula. Nosotros reemplazábamos los datos y donde decía velocidad final, nos fijábamos, ¿sí? La velocidad final era 60 metros por segundo. 60 metros por segundo, fíjense. Entonces, directamente, ese valor, ¿sí? De velocidad final 60 metros por segundo, es el valor que yo voy a reemplazar aquí. Voy a poner 60 metros por segundo y le voy a restar la velocidad inicial. ¿Cuánto era la velocidad inicial? Habíamos dicho que era de 0 metros por segundo, porque justamente esa era la velocidad que tenía antes de moverse, antes cuando estaba en reposo, cuando estaba quieto. Bueno, esa velocidad inicial le restamos a la velocidad final y posteriormente lo que tenemos que hacer es dividir ese valor por la resta del tiempo final, que si observamos el tiempo final era de 10 segundos, y el tiempo inicial ¿de cuánto era? 0. 0 segundos. 0. Bien, 0 segundos. Muy bien. Si yo calculo y digo, ¿cuánto es 60 menos 0? 60. Bien, 60. 60. O sea, que 60 menos 0 es 60. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Sí, porque queda el, queda el signo del número mayor, que en este caso es 60, que es positivo. Dividido en 10 menos 0. 10. 10 segundos. Bien. Si divido 60 dividido en 10, ¿de cuánto me va a quedar la aceleración? 6. De 6. 6 ¿Cuál era la unidad de medida? metros por segundo cuadrado. 10 metros por segundo al cuadrado. Positivo. O sea, ¿qué quiero decir con positivo? Que se trata de un movimiento acelerado. ¿Qué quiere decir esto? Un movimiento en el cual hubo un cambio en la velocidad que representa un aumento de la velocidad en el tiempo. No hubo una disminución y por eso nos salió la aceleración positiva. Esto quiere decir que este cuerpo, este esquiador, se movió a razón de 6 metros por segundo por cada segundo que transcurrió. Cada segundo que transcurrió, él se mueve con una velocidad de 6 metros por segundo. Esta aceleración se mantiene constante. Lo que no se mantiene constante es la velocidad que va cambiando. Va cambiando con el tiempo. ¿Bien? Hasta aquí, fíjense, ¿tienen inconvenientes para calcular la aceleración ustedes? ¿Lo ven complejo, difícil? No. No, ¿no es cierto? No. ¿Quién había resuelto este ejercicio? Yo. Yo. Dice el A y el B. Bien, ¿y les había salido 6 metros por segundo al cuadrado? Sí. Sí. Bien. ¿Pudieron resolver los siguientes ejercicios? El B, sí. El C, no. El C me cuesta, porque no lo terminé de hacer. Vamos a Yo ver pude resolver 3, pero en el C me complica un poco. en el C. Por Bien. el positivo. Bien, vamos por paso. Veamos el ejercicio B, ¿sí? Acá se los comparto, ¿sí? Este era un trineo, ¿sí? Dice, a ver, Luján, si podés leer, por favor.
Un trineo que parte del reposo se desliza por una pista inclinada con NRV y después de 4 segundos alcanza una velocidad de 7 metros, una velocidad del valor de 7 metros por segundo. Calcular el valor de la aceleración. De la aceleración, perfecto. Bueno, veamos. En este caso, esperen. En este caso, ay, les dejé de compartir, esperen un ratito. Aquí estamos. Bien, según lo que leyó tu compañera, aquí nos está diciendo nuevamente, muy similar a lo del esquiador, que el trineo parte del reposo. ¿Qué quiere decir que parte del reposo? Que la Que parte velocidad de cero. inicial es 0. Bien, bien, chicas. Que la velocidad inicial, si parte del reposo, es que estaba quieto, o sea que la velocidad inicial es de 0, en este caso 0 metros por segundo al cuadrado. Bien. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el tiempo inicial que vamos a considerar? Cero. 0 también. 0 segundos. Perfecto. Muy bien. Ahora, ¿cuál va a ser la velocidad final? O sea, la velocidad que alcanza este trineo después, una vez que se empieza a deslizar por la pista. ¿Cuál va a ser esa velocidad que alcanza? 7 metros por segundo. 7 metros por segundo. Bien, es de 7 metros por segundo para transcurrido un tiempo de 4 segundos. 4 segundos. 4 segundos. Bien, y la incógnita es la aceleración. O sea, eso es lo que nosotros tenemos que averiguar. ¿Cuál va a ser la aceleración de ese cuerpo? Bien, nosotros sabemos que uno de los procedimientos, parte del procedimiento para el cálculo de la aceleración, es que nosotros sabemos o podemos definir a la aceleración como que, como la variación de la velocidad en función del tiempo, ¿sí? Entonces, podemos decir, mediante la siguiente ecuación matemática o fórmula física, de que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial, dividido en el tiempo final menos el tiempo inicial, que nos está definiendo en una palabra lo que es la aceleración. Entonces yo directamente, como parte del procedimiento, reemplazo los datos, ¿sí? Y donde dice velocidad final, yo tenía como velocidad final 7 metros por segundo. Esa era la velocidad del trineo, 7 metros por segundo. ¿Y cuál era la velocidad inicial que tenía que restarle? Si partía del reposo. Habíamos dicho que era una velocidad inicial de, fíjense, de 0 metros por segundo, ¿sí? Así que ese valor es el valor que yo reemplazo como velocidad inicial. Bien. Una vez que yo resto esos valores, también tengo que reemplazar el tiempo final, que el tiempo final era un tiempo de transcurrido 4 segundos, a partir de que se empezó a contar el movimiento del cuerpo. Son 4 segundos, y a esos 4 segundos yo les tengo que restar el tiempo inicial, que era para un tiempo en reposo, que era de 0 segundos. Bien, si yo hago el cálculo, me voy a fijar que si yo a 7 metros por segundo le resto los 0 segundos, que era el valor de la velocidad inicial, ¿cuánto me quedaría? 7. 1,75. 7 metros por segundo. Ese valor que vos me decís, Sofi, es de la división, ¿sí? Si yo divido los 7 metros por segundo, lo divido por la resta de 4 sobre menos 0, que sería 4 segundos, ¿cuánto me quedaría la aceleración? 1,75 segundos. ¿Cuánto? Lo que vos me dijiste, vale 1,75 segundos. 1,75 segundos. Metros. 75, ¿cuál sería lo mismo? Metros. 1,75 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cómo? Metros sobre segundo sería. Metros sobre segundo al Cuadrado. Cuadrado. Bien, ese sería el valor, ¿sí?
metros sobre segundo al cuadrado, 1,75. ¿Y es un valor que me quedaría positivo? Sí, positivo. Sí, porque ya me doy cuenta desde aquí, porque cuando la velocidad final es mayor, fíjense, la velocidad final es 7 metros por segundo, es mayor a la velocidad inicial, siempre me va a salir un número positivo. Porque eso me indica que el movimiento es acelerado, no es retardado, porque estoy teniendo siempre una velocidad final mayor a la velocidad inicial, y por eso la aceleración me sale un valor positivo. Que este valor me quiere decir que el trineo se mueve con una velocidad de 1,75 metros por segundo por cada segundo que transcurre, porque la aceleración se mantiene constante, lo que va cambiando es la velocidad. Bien, yo creo que hasta aquí ustedes no tienen inconvenientes para calcular las aceleraciones, y más cuando el movimiento es acelerado, ¿sí? Cuando hay un aumento paulatino de la velocidad. El tema sería, en el caso, por ejemplo, del próximo ejercicio, que era la consigna C, ¿sí? Que la voy a copiar aquí para que la resolvamos juntas. En este caso, ya se las copio, chicas, acá. ¿Quién se anima, por favor, a leer la consigna del ejercicio? ¿Quién quiere leer? A ver, Valentina. Un auto circula por una calle a una velocidad de 100 metros por segundo y luego de 10 segundos frena y se detiene. ¿Cómo calcularía la aceleración? Ayudita. Si se detiene el auto, su velocidad final es de 0 metros por segundo. Bien, acá fíjense, estuvimos viendo los anteriores ejercicios donde partía el cuerpo, partía de estar en reposo, o sea, de estar quieto, de no estar en movimiento. Y acá pasa lo contrario. Estamos hablando de un auto donde medimos su velocidad cuando ya se encuentra en movimiento, no se encuentra en reposo, pero finaliza con una velocidad en reposo, o sea, finaliza con una velocidad final igual a 0. Es completamente contrario a lo que pasaba en la otra situación donde parte de una velocidad igual a 0. Acá finaliza con una velocidad igual a 0. Fíjense, si yo tengo que ver cuál es la velocidad inicial, acá me dice que el auto circula por la calle con una velocidad de 100 metros por segundo. O sea, esa es su velocidad inicial, es la velocidad que yo estoy midiendo en ese momento. Yo mido esa velocidad y digo, este auto va con una velocidad de 100 metros por segundo. Por lo tanto, ese es el valor de mi velocidad inicial. Pero acá dice que luego de 10 segundos, ¿sí? Ya frena y se detiene. O sea que si se detiene, ya queda en reposo. Por lo tanto, yo puedo decir que mi velocidad final va a ser ¿de cuánto? Sí. De 10 segundos. La velocidad. De 0. De 0. La velocidad sería de 0 porque se detiene. Ah, me confundí ahí. Sí, me di cuenta, no importa, mi amor. O sea que la velocidad acá, final, sería la velocidad cuando se detiene. Y cuando se detiene, ¿cuál va a ser la velocidad? Como dice su compañera, va a ser 0 metros por segundo. Ahora, ¿cuál va a ser el tiempo inicial? El tiempo inicial es el tiempo en el cual yo medí, ¿sí?, desde la primera velocidad a la segunda. Y yo estoy midiendo la velocidad inicial, que era 100 metros por segundo, la estoy midiendo, digo que cuando transcurrió 10 segundos frena. Pero inicialmente sí tengo que considerar que el tiempo es para un tiempo 0. ¿Sí? Porque es para un tiempo desde 0 ha transcurrido 10 segundos que frena. Entonces el tiempo inicial es de 0 segundos. Pero cuando transcurre un tiempo de 10 segundos, ahí adquiere una velocidad final de 0 segundos. O sea, partimos de una velocidad inicial de 100 metros por segundo para un tiempo inicial de 0, donde transcurren 10 segundos y el auto frena y su velocidad final es 0. ¿Entienden, chicas? ¿Sí? Acá el análisis es,
considerar desde donde yo empiezo a medir la velocidad inicial, es mi tiempo cero. Una vez que transcurrió un determinado tiempo, que sería mi tiempo final, ya adquiere una determinada velocidad final. Pero yo lo estoy midiendo para un tiempo inicial que es igual a cero, donde no estoy teniendo en cuenta nada más que el inicio, de donde yo empiezo a determinar el tiempo en el que ocurrió el cambio de la velocidad. ¿Mm? Ahora, ¿cómo yo calculo? Porque la aceleración, la incógnita es calcular la aceleración. Esa es mi incógnita, ¿sí? Determinar la aceleración. Bueno, de la misma manera que yo venía, calculando, ¿sí? ¿Cómo era la ecuación? La ecuación me decía que la aceleración yo la calculo haciendo la diferencia entre la velocidad final menos la velocidad inicial dividido en la resta o la diferencia entre el tiempo inicial menos el tiempo final. Entonces yo reemplazo los datos, ¿sí? Y donde dice velocidad final, voy a poner como velocidad final, ¿cuánto? 0 metros por segundo, porque si el auto se detiene, lógicamente ya no se va a mover más, por lo tanto su velocidad va a ser de 0, porque ya no tiene movimiento, ya frenó. A ese valor le tengo que restar la velocidad inicial que tenía el auto, que era de 100 metros por segundo, ¿sí? Esa era su velocidad. Entonces lo reemplazo aquí. Y después tengo que reemplazar el tiempo final menos el tiempo inicial. El tiempo final era un tiempo de 10 segundos. Era un tiempo de 10 segundos. Y el tiempo inicial era de... ¿De cuánto era el tiempo inicial? De donde yo empezaba a medir, que era de 0. 0 segundos. Exactamente. 0 segundos. Bien. Entonces, y aquí sí tengo que tener cuidado con la regla de los signos, ¿sí? Con la regla de los signos. Yo, si tengo que restar 0 que es positivo, menos 100 que es negativo, ¿cuánto me va a quedar? Negativo. Negativo, ¿y qué valor? Menos 100. Menos 100, perfecto. Me va a quedar el signo del número mayor, que es 100, y era negativo. O sea que me queda menos 100 metros por segundo. Dividido 10 menos 0, ¿cuánto es? 10. 10. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. El signo del mayor es 10, es positivo. Yo divido 100 dividido en 10. ¿De cuánto va a ser el valor? Menos 10. Menos 10. Menos 10, ¿qué? Segundos. ¿Cuál era la unidad de medida de Metros por segundo cuadrado. Bien. De la aceleración metros por segundos al cuadrado. Fíjense, me quedó un valor negativo de la aceleración. ¿Y es correcto que me haya quedado un valor negativo de la aceleración? Sí, ya que el auto se detiene. Bien. Y si el auto se detiene, quiere decir que hubo un cambio en la velocidad, pero que implicó una disminución en la velocidad. Por lo tanto, se trata de un movimiento desacelerado o retardado, ¿sí? Donde cambia la velocidad, pero no porque haya un aumento, sino porque hay una disminución de esa velocidad en el tiempo. Esto quiere decir que el auto disminuyó su velocidad en 10 metros por segundo por cada segundo que transcurrió. ¿Sí, chicas? Ahora entienden cuál es la diferencia entre este ejercicio y los otros dos. Este describe un movimiento retardado y los otros dos describen un movimiento acelerado. Y se los puede también tranquilamente relacionar con el tema de los signos, positivos y negativos. ¿Mm? ¿Está? Miren, les quiero comentar. Este video que yo estoy grabando también lo voy a subir para que tengan acceso para ver cómo resolvimos estos ejercicios. Y ya subí a la plataforma un tutorial también, en el cual yo estoy explicando cómo se resuelve lo que empezamos a ver la clase pasada, así como una introducción al movimiento rectilíneo uniformemente variado y esos cálculos que estuvimos viendo
también están ahí en la plataforma para que puedan acceder y se guíen de cómo resolver este tipo de situaciones problemáticas. ¿Sí? Bueno, yo las dejo, chicas, porque ya empieza la clase de la profe a las 9:40, ¿no es cierto? Así tienen 5 minutitos entre clase y clase. ¿Hasta acá está claro, chicas, o no? Sí. Medianamente bien. Igual, no dejen de ver los videos, ¿no? Que les estoy mandando, los tutoriales, por la plataforma. Bien, hasta la próxima clase, chicas. Chao. Chao. Nos vemos. Chao. Chao.